Bienvenidos a Todos Soy Podcast, un programa sobre la vida y la conciencia donde Diego y Ariel nos comparten su experiencia y sus sentires sobre la bioexistencia consciente. Para contactarnos, podés escribirnos a todosoy.podcast@gmail.com o enviarnos WhatsApp al +54 911 56 92 10 57. Hola, bienvenidos, buenas noches. Una vez más estamos grabando este nuevo episodio de Todo Soy Podcast con mi amigo Diego Rocco. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Hola Ari, ¿cómo andás? Bien. Bueno, hola a todos. Buenas noches, buenas tardes o buenos días o buenas madrugadas o sea cual sea el no tiempo en el que nos estén escuchando. Acá estamos de noche como siempre. No tan trasnoche, ¿no? Hoy cambiamos un poquito, Ari. Hoy arrancamos más temprano y dejamos correr el tiempo para que se haga tarde. Para que nos sintamos un poco más en nuestro ambiente. Claro. ¿Cómo estás, Diego? Bien, con calor. Yo acá en Buenos Aires estoy con calor y con muchos mosquitos. Y vos allá estás con fresco, ¿no? Fresco, lluvia, con campera. Bueno, eso cuando lo hagamos en vivo con video van a decir ¿dónde están estos? Uno en cada punta. Bueno Diego, antes de empezar a grabar, tuvimos un intercambio de cómo venimos, de cómo estamos, qué es lo que estamos atravesando y como es habitual en el encuentro, intentamos hablar siempre de traer al llano, a la vida cotidiana, esto que para nosotros es algo que nos apasiona y que nos gusta hacer, que es dedicarnos a la bioexistencia consciente. En el proceso en el que estamos en este momento, estamos fines de febrero, por si lo escuchan un poco más adelante, aquí en Argentina está el proceso de empezar las clases. Empieza un nuevo ciclo, en este caso para nuestros hijos, y lo que veníamos charlando es abordar desde la experiencia de la bioexistencia cómo vemos o cómo nos afecta o cómo encaramos esos conflictos que vemos en nuestros hijos, qué es lo que nos vienen a mostrar cada uno de esas semillas que nosotros hemos puesto y hoy las vemos florecer y crecer, y cuando algo los atraviesa, algún dolor, algún miedo a estas nuevas etapas que van atravesando nuestros hijos, cómo nos vamos afectando, pero siempre desde que ese ser que en la realidad lo vemos como algo externo, como una parte nuestra que va creciendo, nos está mostrando algo que es nuestro. Siempre hablamos de que un niño Seguí, está todo bien, Ari. Hablamos de que un niño nos está mostrando que un dolor nuestro. Entonces, desde ese sentir que nos está mostrando la realidad, vamos a encarar y vamos a conversar un poco sobre esto de las nuevas etapas que empiezan a atravesar estos niños, nuestros hijos en particular. Claro, siempre la realidad para que vamos a estar escuchando, viendo. tengo una hija que está empezando el secundario, empieza una nueva etapa, preadolescente, y otras dos, las mellizas, que están empezando su jardín.
¿Me escuchás bien, Ari? Sí, te escucho. Bárbaro. Bueno, te iba a decir, y justo vos continuaste con lo que venías diciendo, que desde la bioexistencia consciente nosotros estamos viendo una realidad a nuestro alrededor que siempre surge de nosotros mismos. Siempre es una realidad desplegada por nosotros y para nosotros. Y en este caso particular, lo que vamos a hacer es observar esa realidad puntualmente desde los hijos. Y no puede ser que no seamos nosotros mismos los que estamos ahí. Y cada nueva etapa, como vos trajiste recién en la charla, ¿no? Cada nueva etapa también va a ser un reflejo de cada una de nuestras nuevas etapas, o puntualmente de esas etapas, ¿no? Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, que cuando empezó mi hijo el jardín, le costaba mucho la adaptación, ¿no? Entonces, él lloraba, le costaba quedarse, a mí me costaba un montón, por una cuestión de trabajo de mi esposa era yo el que lo llevaba, el que lo entregaba, el que hizo la adaptación, y bueno, a mí me costaba un montón ese momento. Y en ese momento estaba con un consultor, Adrián Leiva, un amigo con el que me estaba atendiendo, y le comento a él y me dice: Diego, eso tiene que estar en vos. Me dice: buscalo que esa historia tiene que estar en vos. Entonces le hice caso a Adrián y empecé a buscar. Digo, bueno, a ver, según la edad de mi hijo, qué estaba pasando en mi vida a esa edad. Y ahí fue que, buscando y buscando, encontré una historia en donde yo, como pequeño, estaba siendo llevado por mis padres hacia una operación que me tenía que hacer a mis 3 años, y me llevaba mi papá a UPA, y llego hasta un lugar donde había una enfermera que me recibe, y mi papá se ve que, según mi recuerdo, ¿no? Porque, digamos, yo fui accediendo al inconsciente para acceder a ese recuerdo. Según ese recuerdo, mi papá no me había dicho nada antes, de antemano, de que me iba a llevar a ese lugar y me iba a dejar. Entonces yo, en ese momento que mi papá me entrega con esa enfermera, yo ahí no entiendo qué es lo que está pasando, pero veo que mi papá me entrega a una persona con guardapolvo, con delantal, y yo me empiezo a desesperar, me doy vuelta, lo agarro a mi papá fuerte de las manos, pero en ese momento me agarra la enfermera y me pone una mascarilla de oxígeno y me duerme. Y encuentro las similitudes, porque el inconsciente se programa por códigos y por similitudes, ¿no? Entonces digo, yo iba a UPA de mi papá, como yo llevo a UPA a mi hijo cada vez que lo llevo al jardín. Y mi papá me entrega a una mujer con delantal, igual que lo hago yo cada vez que lo llevo a mi hijo al jardín. Lo entrego a una persona con delantal. Y digo, claro, es un reflejo de esa misma historia. ¿Y qué fue lo que pasó conmigo? Y bueno, ahí me metí un poco más. Después, en consulta, ya de la mano de Adrián, me fue guiando a ese momento, accediendo directamente desde el inconsciente. Y lo que hicimos fue sanar esa historia, liberar las emociones que quedaron ahí guardadas, poder expresar lo que siendo tan chiquito no pude expresar. Pero una vez que yo me di cuenta, desde el momento en que me di cuenta, mi hijo empezó a tener un cambio en la actitud y empezó a llorar menos cuando yo lo dejaba, y cada vez menos hasta que a la semana se quedó contento. Yo lo llevé al jardín y él se quedó jugando, y la señora me dijo: está todo bien, y cuando lo fui a buscar estuvo todo bien. Entonces eso fue una muestra muy fuerte para mí, porque lo viví en persona, de cómo uno está creando la realidad
para poder sanar uno mismo, para poder sanar la propia historia de uno. Y mi hijo fue el valiente que vino a mostrarme eso, ¿no? Claro, siempre lo que decimos es que cuando tenemos y vemos a un hijo, lo que estamos viendo es nuestro pasado. Cuando suena loco, así como lo que estoy diciendo, digamos, ¿cómo puede ser que nuestro hijo sea un pasado y nuestros padres sean un futuro? Por lo general estamos viendo cuando a nuestros hijos les pasa algo que a nosotros nos duele, que lo esté pasando ese hijo, lo que está haciendo, porque siempre estamos en un programa de repetición, el inconsciente funciona de manera tan perfecta que lo que hace aplica todo el tiempo un programa de repetición con una finalidad que es mantenernos con vida. Repite todo lo que nos trajo hasta aquí con vida. Entonces, si me trajo a mí, en este caso, te trajo a vos, Diego, hasta llegar a ser padre con vida, cuando vos seas padre y tengas un hijo con una determinada edad que es similar a la que a la del dolor, te va a mostrar a través de tu hijo, pero no como una cuestión de sadismo, de decir, no, bueno, mi hijo tiene que sufrir lo mismo que sufrí yo, sino que soy yo el que me pongo ante mí el mismo tenor de conflicto para recordarme qué es lo que vine a sanar. Exacto. El propósito es anterior a nuestro plano de existencia. Entonces, este inconsciente, que es el que tiene todas las memorias de las que hemos venido a sanar, nos está, no como un inconsciente, como si no fuéramos nosotros, somos nosotros los creadores. No es el inconsciente un tercero acá que crea, es en este caso Ariel, que crea determinada circunstancia que cumple con las mismas características de ese dolor que ya pasé y que en ese momento no lo pude solucionar. Entonces hoy, como medida de alarma, lo mejor que tengo para poder recordármelo es ponerlo en un hijo. Claro, exacto. Y también como una manera de poder trascenderlo, de que no vuelva a pasar. Claro. Es el alarma que hablamos en uno de los primeros programas. Es decir, bueno, puse un despertador y nunca le presté atención, hoy lo veo en un hijo y digo, no, ¿cómo no lo voy a prestar atención? Lo tengo que desactivar y tengo que hacer lo que programé con esta alarma para evitar que siga pasando en este caso, a mi hijo. Claro, lo que noté yo, Ari, porque también atiendo varias personas que, casualmente, ¿no? Atiendo varias personas que me consultan por problemas que tienen sus hijos. Y lo que veo es que el llamado de atención cuando le pasa algo a un hijo es mucho, mucho más intenso muchas veces. Y es como una alarma, como decías vos, del despertador, que uno no puede desatender. Es como que o la escuchás o la escuchás. Y es muy fuerte el llamado. Entonces, me encanta porque es por eso, porque es muy fuerte y muy difícil de desatender. Bueno, Ari, disculpa que te interrumpa, ¿no? Te vi tomando aire para decir algo. Ya llegamos a los 13 minutos, así que se nos fue el primer bloque. Si te parece, cerramos bien, acá y continuamos. Rápido. Bueno, dale. Seguimos. Ahí volvemos. Todo soy podcast. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de este programa, este sexto programa que estamos haciendo con Ari. Y bueno, Ari, yo te había dejado ahí con el aliento y la palabra a medio largar, así que te doy el pie para que lo hagas. Lo que venimos hablando en relación a los hijos, a la preocupación de los hijos,
y a cómo este inconsciente que tenemos, que es parte nuestra, que somos nosotros mismos, nos está manifestando determinados síntomas o dolores que vemos, y los vemos más reflejados en nuestros hijos que si los tuviésemos nosotros. Nos duelen más porque a quien vemos sufrir es a un hijo. Veníamos conversando de cómo a través del proceso de consulta esa alarma, ese síntoma o ese dolor, como querramos llamarlo, se va desactivando, como en la medida en que vamos trabajando en nosotros el dolor que estamos viendo en nuestros hijos, ese hijo, sin haber ido a una consulta, ahí también está una de las herramientas que brinda la bioexistencia consciente, es el trabajo a través de un tercero. En este caso, quien está sufriendo, nuestro hijo, no va a una consulta. El que va es el padre o la madre o esa persona que está viendo cómo un niño está sufriendo de determinada enfermedad o algún proceso, ya sea en su aprendizaje, como, bueno, hablando en relación a este nuevo ciclo de empezar el colegio, pero quien va a consulta, en este caso, es quien siente esa preocupación por ese niño, no es el niño. Y como somos todo uno, a partir de trabajar en nosotros la preocupación o el dolor que estamos viendo en ese niño va desactivando el síntoma que nos llevó hasta a trabajar en consulta, ¿no? Exacto, porque es un reflejo de nosotros mismos. Digamos, el trabajo de, a través de un tercero, trabajar y lograr la sanación de ese aparente tercero, porque siempre estamos hablando que soy yo. Claro, siempre es un reflejo de nosotros. Ese tal vez es el primer desafío a la hora de comenzar el camino, ¿no? De asumirse el creador constantemente. Pero, digamos, uno puede comenzar el camino de consultas desconfiando, decir, bueno, voy a ver qué pasa, y cuando lo empezás a transitar, la experiencia misma te va mostrando de qué se trata todo. No sé, a mí me pasó, por ejemplo, este ejemplo que di personal, que bueno, uno de estar atendiendo y todo, tengo como más certeza respecto, pero mi mente siempre en algún momento duda un poco de, che, ¿será esto así? ¿Seré yo el creador de todo esto? Y después suceden las cosas que suceden y la realidad misma me muestra a través de la experiencia. Entonces uno puede decir, bueno, acá Ariel y Diego dicen que mi hijo podría sanar si yo voy a consulta. Bueno, voy a probar a ver qué pasa y empezar a transitar ese camino, porque desde el punto de vista cultural nuestro, al que estamos acostumbrados, es una idea muy disruptiva de que uno puede sanar sus dolores, que mi hijo no tiene que ir a consulta, y que yo puedo sanar y que él me va a mostrar ese cambio sanando él. Es una idea muy descabellada, si se quiere, pero por el punto de vista cultural desde el cual estamos partiendo. Sí, que no deja de ser una misma creación, ¿no? Sí, por supuesto. Ese ecosistema que nos creamos desde lo mental, desde lo 3D, desde lo sensorial, de que las cosas se sanan a través de un proceso tradicional o de los abordajes tradicionales, y esto no significa que eso no sea una herramienta para utilizar, ¿no? La bioexistencia consciente no está en contra de ninguna corriente, sea tradicional o cualquier otra corriente de conciencia. Es
simplemente un camino, en este caso distinto, y que uno le va agarrando el gustito en la medida en que lo va practicando. En este caso, y en relación a esto de creer que es algo loco, pensar que a través de trabajar en mí puedo lograr un cambio, voy a contar un fragmento de una consulta, de un proceso de consulta que estamos trabajando con un papá que a partir de una sola consulta logró que ese hijo desactive un síntoma, si bien no lo desactivó por completo, pero hizo un gran paso en relación a esto de un dolor que estaba mostrándole. Un papá que viene a consulta porque ve a su hijo que no era feliz en un colegio nuevo al que lo habían tenido que cambiar a raíz de un proceso que estaba atravesando el colegio donde estaba. El colegio donde estaba iba a desaparecer, entonces se vio obligado a cambiarlo de colegio. En este nuevo colegio, él siente que su hijo no es feliz, que, bueno, él, si bien no puso en palabras eso, pero como que había chicos que lo molestaban y este niño que temía defenderse, porque si se ponía en contra de los compañeritos, temía ser dejado de lado, que lo dejaran de lado, ¿no? Entonces, cuando empezamos, yo lo primero que, le comenté cuál era la lógica de la bioexistencia y contarle esto que te está mostrando tu hijo es algo tuyo, y a través del trabajo en la primera consulta de la línea de tiempo, de ir a los lugares donde él sentía que le estaba pasando lo mismo que le está pasando a su hijo, él, a la misma edad, llegamos, ¿no? Después de un par de hacer la línea de tiempo, llegamos a una escena en la misma edad que tenía él, con la edad que tiene su hijo actualmente, donde a él también lo estaban cambiando de colegio, donde había amigos que lo molestaban y donde él no se defendía. Entonces, en esa escena, exactamente la misma escena, exactamente. Después me la relató, digamos, en principio me dio una noción general de cuáles eran las preocupaciones, pero él había pasado a la misma edad por la misma situación, donde sus padres, sin consultarle, lo cambiaron de colegio y sus amigos o sus compañeritos lo molestaban. Entonces, a partir de una descarga que hizo en esa escena contra, todos los que él sentía que lo estaban abandonando, así como te mostraba, veías vos en tu consulta, digamos, hacia sus padres, hacia su maestra, hacia sus compañeros. A partir de eso, terminó la consulta y a los pocos días, a los 10 días más o menos, me mandó un mensaje y me dijo, esto parece re loco, me dice, porque ¿cómo es esto? Dentro del escepticismo, ¿no? de empezar un ciclo de consulta, claro. Él vino para ver, porque ya le estaba mandando a psicopedagoga y estaba por llevarlo al psicólogo. Dice, ¿cómo puede ser? Dice que haya hecho mi hijo un cambio tan grande a partir de algo que ni siquiera yo le conté que había hecho. Es más, los otros días me escribió y me dijo, dice mi señora que tengo que volver a la consulta porque tengo que seguir sanando algunas cosas. Siempre hay una parte de nuestra mente que si no lo ve, no lo cree. Exacto. Entonces, a partir de que lo cree, lo primero que
digamos, el camino de consulta se hace mucho más, el camino de conciencia, perdón, se hace mucho más simple. Pero a partir de que uno ve los cambios, lo primero que uno tiende a hacer, y también lo hablo de mi experiencia en esto, mi experiencia de haber iniciado un ciclo de consulta, lo primero que empecé a ver es cómo puede ser que yo trabajé algo en mí y alguien que es un tercero cambia de actitud. ¿Dónde está la magia? Y esto es lo loco de esto, de que no hay magia. Es un camino de conciencia que tiene el 100% de lógica. Cuando uno va comprendiendo cuál es la lógica de lo que está creando a través del proceso de consulta, logra en cada uno de los ejercicios que vamos haciendo, logra desactivar esos programas, modificar el programa raíz, que es el que hace que se ejecute determinada dolencia o esos no me gusta o esas cosas que te molestan hoy en la realidad. Claro, exactamente. Y al desactivarlas y hacer el camino, también uno va teniendo otra conciencia de sí mismo. Te vas encontrando con otras partecitas tuyas. Y así te vas dando cuenta que terminó el segundo bloque también. Exactamente, eso te estaba por comentar eso. Estamos terminando el segundo bloque, así que nos vemos en el próximo. Escuchamos en un ratito. Me parece perfecto, mi amigo. Hasta luego. Todo Soy Podcast. Bueno, Diego, estamos llegando al tercer bloque de este programa, de este nuevo encuentro, y venimos conversando sobre lo que nos están mostrando nuestros hijos o lo que nos muestran nuestros hijos en relación a dolores o preocupaciones de cómo vemos a nuestros hijos. Y bueno, podríamos contarle a quienes nos están escuchando y quienes todavía no han iniciado un ciclo de consulta, como algunos tips de por dónde arrancar para ver cuál puede ser el origen de eso que nos está mostrando nuestro hijo, de dónde viene o para qué se activó determinado conflicto o determinado síntoma, y cuáles son algunas de las variables. Tampoco podemos mencionarlas a todas, pero por dónde arrancar. Que veo mi hijo que tiene una enfermedad, puede ser hablemos de una gripe, y bueno, ¿por dónde arranco? ¿Qué me puede estar mostrando? Claro, una de las primeras cosas que yo me fijo, estoy hablando de mí, es en el momento que veo que mi hijo está transitando algo que a mí me hace ruido, que me preocupa. Lo primero que me pregunto es, bueno, ¿cómo estoy yo? ¿No? Sobre todo cuando son cuestiones más del comportamiento, ¿no? Yo veo que mi hijo está medio alterado, está medio nervioso. Bueno, lo primero, bueno, a ver, ¿cómo estoy yo? Eso que yo estoy viendo ahí, ¿está en mí ahora? Y lo busco, lo siento, me tomo un momento para mí, para sentirme, y desde ese lugar me conecto conmigo. Es la primera invitación que me hago a mí y que le hago a todos los que resuenen, ¿no? Y después, si yo en ese momento me conecté con esa partecita, digo, mira, sí, yo también estoy un poco lo que sea que me esté pasando. La segunda capa a la que yo voy a buscar es, bueno, mi hijo, ¿cuántos años tiene ahora? ¿5 años? Bueno, ¿qué pasó conmigo a mis 5 años? Es la segunda pregunta que me hago.
y trato de buscar, primero sí, sin buscar similitudes. ¿Qué pasó conmigo a los 5 años? Y ver qué es lo que me voy acordando. Y después empezar a buscar similitudes entre lo que veo en mi hijo o lo que puedo llegar a decodificar si es una cuestión biológica. ¿Cuál es el conflicto que está detrás? Me refiero a ese conflicto, a esa situación biológica. Buscarla en un conflicto mío de mis 5 años. Y si también, o sea, en la primera etapa también lo hago, si hay que decodificarlo. Por ejemplo, vos decías recién de la gripe. Bueno, desde la decodificación, la gripe es una reparación. Es un conflicto que se reparó. Entonces, si veo que mi hijo está con gripe, lo primero que digo es, bueno, yo en este momento reparé un conflicto. ¿Qué conflicto es el que reparé? Y con reparación hay que hacer una aclaración que no es sané un conflicto, porque yo puedo reparar un conflicto sin haberlo sanado. Por ejemplo, estoy ante una situación de estrés, ¿no? Y esa situación pasó. Bueno, para mi biología el conflicto ya se resolvió. Ahora, esa situación de estrés puede volver a presentarse más adelante. ¿Por qué? Porque yo no lo sané. ¿Sí? Hay una distinción ahí que hacer. Entonces, bueno, sí, ahí, me pregunto, en esas dos etapas, me pregunto lo mismo. Sí, Ari, decime. No había un delay. Quedaría para otra etapa, ya que mencionaste esto de hay un conflicto que no sane, hablar de qué sería el sanar, a qué nosotros le llamamos de la bioexistencia sanar. Claro, bueno, dicho así muy velozmente, es lo que estamos... No, perdón, hay un delay que no nos deja charlar. Claro. Me refería, el sanar al que nosotros hacemos referencia no es el mismo que el de la biología. Estamos hablando de sanar, por ejemplo, un resfrío a través de un remedio. Desde el punto de vista médico, tomamos la pastillita o tomamos los antibióticos y para el médico estamos sanando. Bueno, nosotros estamos hablando de un proceso de sanación que es un poco más amplio y que hoy se va un poco más atrás, pero bueno, quedará como tema para otro encuentro, ¿no? Claro, sí, velozmente dicho, para la medicina tal vez sanar es que el síntoma desaparezca. Para nosotros sanar es poder ir a ese momento, a esa historia, desde el inconsciente, y liberar las emociones que quedaron ahí guardadas y hacer lo que no pudimos hacer, decir lo que no pudimos decir. Eso sería sanar esa historia. Claro, y a la vez comprender el para qué habíamos creado ese síntoma desde todas las miradas, desde todos los actores de esa escena en la que vamos a expresar las emociones. Exacto. Siempre hay. Pero bueno, eso sería estándar, no irnos un poco más por la rama de lo que estamos conversando en este momento, del encuentro de aplicar la bioexistencia a esos procesos diarios en los que nos encontramos con distintas situaciones, en este caso las situaciones que nos están mostrando nuestros hijos. En esto que vos decías, como herramientas a mirar, también ahí cuento cuál es mi experiencia, digamos, cuando algo me está mostrando o algo veo que me molesta o que a mi hijo le está molestando, a mis hijas, me pregunto, a ver qué es lo que yo estoy atravesando en relación a eso. Supongamos es una enfermedad, bueno, a ver qué representa esa enfermedad desde la decodificación. ¿Qué es lo que me está, por ejemplo, una otitis, que es algo que me pasó últimamente? ¿Qué es el conflicto relacionado con esa otitis? ¿Qué es lo que me duele escuchar? ¿O qué es, dependiendo en este caso
de cuál de los oídos sea o qué parte del oído es la que esté afectada, pero bueno, hablando en términos generales, de un lado podemos decir algo que me duele escuchar y otra cosa es algo que quisiera escuchar y no puedo escuchar. Entonces buscar cuál es el conflicto que tengo yo con lo que estoy escuchando y qué es lo que me está generando. Y buscar en mí ese conflicto que sí, por lo general es algo que estamos atravesando. Y como nosotros, la manera de expresarlo es a través de lo que nuestros hijos están percibiendo. Nuestros hijos están percibiendo todo lo que nos está pasando a nosotros, porque estamos todos unidos. Entonces ese hijo que genera una otitis está expresando algo que yo no estoy siendo capaz de expresar por mí, porque no me estoy mirando a mí mismo. Y a partir de ahí empezar a hacer el ejercicio. A ver, esto que tiene otitis, a ver, ¿dónde está esto? ¿Cuál es el conflicto que tengo yo con lo que estoy escuchando y que me está generando un enojo y que no estoy expresando ese enojo? ¿Dónde está? Lo busco en mí, hago un ejercicio interno de expresar eso. También pues, se puede hacer un ejercicio exteriorizándolo, obviamente. Sí, es muy saludable hacerlo. Y a partir de ahí yo siento ese alivio y por conexión mi hija también lo empieza a sentir. Esto no significa, después cada uno lo aplica o no de acuerdo a su creencia, pero no significa que por el hecho de que yo me dedique a la bioexistencia consciente y esté buscando todo el tiempo como modo de vida, analizando mi creación, si en este caso la que está sufriendo es mi hija, una otitis, no significa que yo la lleve al médico y que desde el médico me dé un diagnóstico y me dé también un remedio. De lo que se trata y lo que estamos hablando, haciendo menciones, analizar para qué en mi realidad necesito que mi hija me esté mostrando una otitis. Sí. No es sacarse de encima el síntoma, sino poder entender que yo lo estoy creando con un propósito. Y si yo no conecto con ese propósito, es muy, muy probable que vuelva el mensaje más adelante, de la forma similar o una forma parecida o otra forma diferente, pero ese mensaje, en este caso de lo que yo estoy escuchando y no me gusta, o de lo que quisiera escuchar y no puedo escuchar, va a volver a aparecer ante mí. Exacto, pero bueno, con esta aclaración lo que quería decir es que no es que porque nos dediquemos a la bioexistencia anulemos todo proceso en pos de la salud de nuestros hijos. No es que, bueno, tengo a mi hija con otitis y se está revolcando de dolor y está llorando y yo me siento a analizar qué es lo que estoy atravesando yo, un conflicto de relación, de lo que quiero escuchar o lo que no estoy escuchando. Bueno, no era ese el sentido del mensaje, sino hago lo de que desde la 3D, que la palabra que usamos siempre, desde que lo llevo al médico, me preocupo de que un médico la revise, le dé los remedios y después me pongo a ver cuál era el conflicto en mí que me está mostrando mi hija, ¿no? Para cualquier dolencia que tengamos en nuestra realidad, siempre acudir a una urgencia. Después hay procesos que podemos ir haciendo interiormente, pero bueno, no es que uno se vuelve un desalmado y dice, bueno, no, primero hija, espera que yo analice qué es lo que estoy atravesando para ver si después a vos se te pasa el dolor, ¿no? Sería una incoherencia eso. Claro, exactamente, sería una incoherencia. Pero bueno, vale la aclaración porque este mensaje lo escucha quien está haciendo un camino de consulta o quien aún no arrancó y está intentando comprender de qué se trata. Exacto. Bueno, Ari, así se nos fue el programa.
Bueno, pasó rápido, un nuevo programa. Exacto. Y aquí nos quedamos pensando un poquito. Como siempre, y espero que incorporando una nueva manera de ver la realidad, ¿no? Siempre un poquito más, hay tanto para incorporar. Exactamente. Y bueno, aprovechar como siempre para agradecernos a nosotros por haber creado este espacio y agradecer también a esos otros que están ahí en el otro extremo, prestando la oreja y colaborando siempre con los aportes. Y bueno, invitarlos para el próximo encuentro, que seguramente será con algún invitado. Sí, señor. Así que yo también les agradezco a todos por estar ahí, y te agradezco a vos, Ari, y me agradezco a mí mismo por darnos este espacio, este tiempo para hacer lo que nos gusta, compartir lo que nos gusta y seguir expandiendo nuestra conciencia, ¿no? Que es lo que queremos, poder sanar nosotros, y para eso ofrecer el mensaje para poder sanarnos nosotros en ustedes, ¿no? Bien, gracias a todos y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Abrazo grande. Abrazo, Diego. Esto fue Todo Soy Podcast.